que se encuentren muy bien en esta semana del 31 al 4 de septiembre. Esta es la clase de Ciencias Naturales para el tercero básico. ¿Qué veremos en esta clase? O sea, ¿cuál es el objetivo? Conocer la importancia que tienen las plantas en la vida de los seres humanos para utilizarlas para sus beneficios. Recordemos de las clases anteriores. La Tierra es el planeta en donde vivimos, en el cual es el único que hasta el momento se ha descubierto que tiene vida, gracias a las condiciones que posee y la distancia que tiene en relación al Sol. O sea, la distancia que tiene en relación al Sol permite que el Sol, obviamente, llegue los rayos como corresponden y se den las condiciones necesarias para que pueda tener vida este planeta. ¿Por qué son importantes las plantas? Las plantas son de gran importancia en nuestro planeta. De hecho, la vida como la conoces hoy no sería posible sin su existencia. ¿Por qué? Porque las plantas nos generan oxígeno a todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, son de vital importancia las plantas para poder vivir, ¿ya? ¿Qué importancia tienen las plantas para los otros seres vivos? Las plantas tienen un rol alimenticio para algunos animales que se alimentan de ellas, llamados herbívoros, como el huemul, el pudú, el picaflor, la vaca y las abejas, entre otros muchos animales. Y a su vez los herbívoros sirven de alimentos a los animales que se alimentan de carne, llamados carnívoros, como el puma, el cocodrilo, las arañas y las lagartijas. Entonces, las plantas en la tierra, aparte de dar oxígeno, tienen un rol importante, ya que dan alimento a otro ser vivo, que serían los herbívoros. Y en este caso, en la imagen como observamos acá, tenemos un picaflor que se alimenta de esta planta para poder vivir, ¿cierto? Pero hay otros animales, que son los carnívoros, que se comen a este picaflor y se alimentan de ellos, ¿ya? Es de vital importancia entonces las plantas, sobre todo para la alimentación. Tengamos dos conceptos claves. Herbívoros son animales que se alimentan exclusivamente de plantas o de partes de las plantas. Carnívoros, animales que se alimentan exclusivamente de carnes o de otros animales. Las plantas tienen un rol vital para la respiración de muchos seres vivos. Esto porque durante el proceso en que se fabrican su alimento, en la presencia de la luz, liberan oxígeno. Este gas es utilizado por muchos seres vivos, incluso por nosotros, durante la respiración. Recordemos que las plantas realizan su fotosíntesis, ¿cierto? Dentro de la fotosíntesis, el proceso era que fabricaban su propio alimento, la glucosa, ¿ya? Y además de eso, liberaban oxígeno, el cual permitía que el planeta tuviera vida y muchos seres vivos pudieran respirar a través de este gas que es el oxígeno. Tenemos acá un ejemplo y un experimento que aparece en el libro. Dice, antecedentes. Josefina estaba buscando información en internet junto a su mamá para poder responder la siguiente pregunta que le hizo su profesora en la clase de ciencia. La pregunta era, ¿qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? Encontró las siguientes imágenes que representan un experimento similar al realizado por un científico llamado Joseph Priestley hace mucho tiempo atrás, en el año 1780. Este
científico se había hecho preguntas similares a las planteadas por la profesora de Josefina, y este experimento permitió responderla. Primero, puso dos frascos, el frasco A y el frasco B. En el frasco A ubicó un ratón con agua y alimento en un recipiente de vidrio tapado, de manera que no pudiera entrar ni salir al aire. Al transcurrir los días, se observó que el ratón estaba muerto. ¿Ya? En el frasco B se colocó otro ratón del mismo tipo y tamaño, ¿ya? Con las mismas condiciones que el anterior, pero a la vez se incorporó la planta. Aparte de incorporar el alimento y el agua, se incorporó la planta. Al transcurrir los días, ya el mismo tiempo que el otro, el ratón seguía vivo. Entonces dice, ¿cómo podrías analizar los resultados del experimento que encontró Josefina para responder las preguntas de su profesora? Esto no lo tienen que desarrollar, voy a ir desarrollándolos yo para que vayan entendiendo. A ver, aquí, primero que todo, estamos claros que el oxígeno es fundamental para la vivencia de los seres vivos, para la sobrevivencia. Y aquí, en el frasco B, tenemos la planta, que es el elemento que da y nos proporciona oxígeno para poder respirar. En el ejemplo A, no estaba la planta, o sea, el ratón no le ingresó oxígeno. Veamos acá, dice, identifique las partes importantes de la información. De la siguiente información relacionada con el experimento, ¿cuál es importante considerar para el análisis? Aquí dice, ¿el tamaño del ratón fue importante para tomar el análisis? ¿La presencia de la planta? ¿La sobrevivencia del ratón? ¿La presencia del agua y el alimento? Entonces, fue importante para que viviera el ratón la presencia de la planta, ya que esta planta le generó el oxígeno. Después dice, establezcan la relación entre las partes identificadas. ¿Qué ocurrió con el ratón de la situación A? Con el ratón de la situación A se murió por falta de oxígeno, ¿ya? Porque no había en su interior una planta que lo generara y el frasco estaba tapado. Se consumió, él botó dióxido de carbono y el dióxido de carbono nos hace que nos ahoguemos. No va a poder tener un proceso de respiración porque no hubo un intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y con el de la situación B, o sea, con el ratón de la situación B, ¿qué pasó? Pasó que sobrevivió porque la planta le generó oxígeno y el ratón le dio dióxido de carbono a la planta. Y así mutuamente pudieron sobrevivir ambos organismos. ¿Qué material experimental causa la diferencia entre lo observado con el ratón en las situaciones A y B? ¿Cuál es el material que da que aquí en el experimento es fundamental? El oxígeno. Es el que causa la diferencia que uno viva y otro se muera. Después dice, ¿qué le habrá ocurrido al ratón de la situación B si no hubiese colocado la planta al interior del recipiente de vidrio? El ratón B se hubiese muerto, ¿ya? ¿Y por qué se hubiese muerto? Porque no estaba la planta que le daba el oxígeno y él no había un intercambio de gases. Después dice, establezca la relación de las partes con el todo. De acuerdo a los resultados del experimento, ¿qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? La importancia que tienen es que la planta da el oxígeno y el animal o el otro ser vivo genera dióxido de carbono para que la planta pueda respirar. Es fundamental el cuidado de las plantas para que nosotros tengamos vida. Sigamos con el tema de las plantas.
¿Por qué es importante consumir alimentos provenientes de las plantas, como las legumbres, las frutas y las verduras? Es importante saber que los alimentos son muy necesarios para nuestro organismo, en donde estos alimentos nos ayudan a realizar todas las funciones que realizamos diariamente. ¿Ya? Acá tenemos las alberjas, las lentejas y los porotos son semillas que se comen, ¿cierto? O sea, es una parte de la planta que consumimos. También acá esto sale en su libro, chicos, para que lo completen ustedes con dibujitos. Las flores también son comestibles, como la coliflor, la alcachofa y el brócoli. Aquí tenemos el apio, el espárrago, que también son ejemplos de tallos comestibles. Recordemos que los tallos son los que transportan los nutrientes desde la raíz hasta las hojas y de las hojas hacia la raíz. Las semillas son las que nos dan origen a otra planta, y las flores sirven para la polinización. ¿Qué es un alimento? Lo vimos en las clases anteriores. El alimento es una sustancia empleada para la correcta nutrición de un ser vivo. Recordemos que si tenemos una buena nutrición, podemos correr, saltar, poder respirar, poder hacer que funcione todo nuestro cuerpo, porque los nutrientes son los que dan el impulso para que se mueva todo nuestro sistema de nuestro cuerpo. Tenemos plantas que nos alimentan, seguimos con lo mismo, ¿cierto? Las plantas son de gran importancia para los seres vivos, incluyendo al ser humano, ya que constituyen una importante fuente de alimento que contienen sustancias muy importantes para su desarrollo. De las plantas es posible comer distintas partes. Por ejemplo, de las partes de las plantas, ¿de qué parte de las plantas te alimentas? Tenemos acá la zanahoria, los rábanos y la beterraga, que corresponden a raíces, ¿cierto? O sea, se alimentan de raíces cuando consumen eso. ¿Y a qué estructura de la planta corresponden las legumbres, como dije anteriormente? A la semilla. ¿Y la lechuga a qué parte de la planta? A las hojas. Acá tenemos otros ejemplos de hojas, que tenemos la espinaca, la lechuga, el repollo, ¿ya? Que son ejemplos de hojas comestibles. También tenemos plantas que nos sanan. Desde tiempos muy antiguos, las personas han utilizado las plantas con fines medicinales, ya sea para sanar enfermedades, aliviar el dolor o curar heridas. Por ejemplo, la manzanilla, la menta, el eucalipto, el cedrón, el llantén, el aloe vera, el matico, entre otras. A continuación, veremos, se describen los usos de algunas plantas medicinales. Por ejemplo, la manzanilla son flores y hojas que se emplean para aliviar malestares digestivos, como el dolor de estómago, la diarrea. En forma externa se utiliza para lavar heridas y limpiar los ojos congestionados. El eucalipto se utiliza para hacer infusiones, obviamente a partir de sus hojas, para aliviar problemas respiratorios como la bronquitis, las asmas, la faringitis, amigdalitis y resfríos. Y la aloe vera se utiliza para el tratamiento de trastornos digestivos y en forma externa se emplea para aliviar quemaduras y heridas de la piel. ¿Se dan cuenta que son importantes? Tenemos las plantas comestibles, plantas que nos sanan. Y hay plantas que embellecen nuestro entorno. Algunas plantas se caracterizan por sus llamativos colores, formas y texturas y agradables aromas, por lo que generalmente se utilizan como elemento decorativo. Este tipo de plantas se denominan ornamentales y pueden colocarse en el interior de las casas o en su exterior, así como también en parques y plazas. ¿Ya? Entonces, tenemos las plantas que nos alimentan, las plantas que nos ayudan a
medicinalmente y plantas que ayudan a embellecer el entorno. Las personas le damos diversos usos a las plantas, entonces, como dije, alimenticio, medicinal, ornamental. Y además de las plantas, también obtenemos materias primas que se emplean en la fabricación de varios productos, como el papel, la tela, medicamentos y cosméticos, entre otros. Si observamos esta imagen y vamos a escribir el uso que se le puede dar a esta planta o a sus partes. Ustedes van a completarlo con lo que yo voy a ir diciendo en su libro, ¿ya? Esta planta es ornamental. ¿Y para qué sirve? Para hermosear o embellecer o adornar un lugar. Esta planta es un durazno. ¿Y para qué nos sirve? Para alimentarnos. ¿De qué? De su fruto. Esta planta es una planta medicinal. ¿Y para qué sirve? Sirve para poder aliviar dolores o malestares que podemos presentar. Ahora, chiquillos, vamos a ver un video para complementar todo lo anterior hablado. Hola, niños y niñas. Mi nombre es Tori y te acompañaré el día de hoy. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: un lápiz, una hoja en blanco y ganas de aprender. Esta es la ruta de aprendizaje. Primero veremos las plantas de Cori, luego los usos e importancia de las plantas, luego el cuidado de las plantas y por último un desafío. Comenzaremos por las plantas de Cori. Estas plantas están en todos lados, son tan molestosas. Son demasiadas plantas, no me gustan, no puedo jugar ni caminar tranquilo sin chocar con alguna rama. Las cortaré todas. No, Cori, ¿qué estás haciendo? No puedes cortar las plantas. Pero, ¿por qué? Si no sirven para nada. No, las plantas tienen múltiples usos, te vamos a mostrar algunos. Ok. Ahora que ya vimos las plantas de Cori, vamos a ver los usos e importancias de las plantas. La alimentación. Las plantas constituyen una fuente de alimentos muy importante para los seres vivos, ya que contienen nutrientes fundamentales para su desarrollo. ¿Sabías que algunos animales se alimentan solamente de plantas? A ellos los llamamos herbívoros. Existen distintos tipos de alimentos que vienen de diferentes partes de la planta. Por ejemplo, la zanahoria sale de la raíz de la planta. La lechuga viene de las hojas de la planta. El tomate es el fruto de una planta. Las arvejas salen de la semilla de la planta. El apio sale del tallo de la planta. Y la coliflor proviene de la flor de la planta. También las plantas nos ayudan a la producción de oxígeno. Las plantas realizan fotosíntesis, proceso por el cual, además de producir su propio alimento, generan oxígeno que se libera al ambiente. El oxígeno es primordial para la existencia de la mayoría de los seres vivos. Recordemos que para que las plantas realicen fotosíntesis necesitan energía solar, dióxido de carbono, agua y sales minerales. Otro uso de las plantas es la ornamentación. Algunas plantas pueden ser utilizadas como adornos para embellecer cosas, entornos, entre otros. ¿Sabías que en la quinta región, en la ciudad de Viña del Mar, hay un reloj hecho solamente de flores? Por último, tenemos los usos medicinales. Una planta medicinal es una planta que tiene propiedades que pueden ser utilizadas para ayudar a la recuperación o mejora del estado de salud de una persona. En la primera imagen tenemos la manzanilla, que ayuda al dolor de estómago. Luego tenemos el eucalipto, que ayuda con enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y también la gripe. Por último, tenemos la lavanda, que ayuda a relajar en momentos de estrés e insomnio.
Ahora que ya vimos el uso e importancias de las plantas, veremos los cuidados de la planta. Lo que dicen tiene mucho sentido. Además, he estado investigando, leyendo mucho y descubrí que pese a que las plantas son muy importantes para los seres vivos y el medio ambiente, ocurren cosas horribles como la deforestación, la tala de árboles e incendios. Hola niños, aprenderemos más de las plantas y de su importancia como ya lo habíamos mostrado en nuestro blog antes. Esperamos que en serio les guste y se diviertan mucho. Tal vez puede que descubran cosas que no sabían y que son muy interesantes. ¿Alguna vez se han preguntado, qué sería de nosotros si no existieran las plantas? ¿Cómo vivirían los humanos? ¿Cómo sería el planeta donde vivimos? Si la naturaleza no fuese verde, ¿cómo sería? Bueno, primero no viviríamos nosotros. Si no existieran plantas no tendríamos ni comida, ni techo, nada de lo que conocemos porque todo necesita de las plantas. Pero, ¿por qué es así? ¿Acaso no somos nosotros los que le dan vida a las plantas? Y por eso es que debemos sembrar árboles. Eso es lo que nosotros pensamos acerca de la naturaleza. La razón más importante es que las plantas producen oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para respirar, y por esa razón sembramos árboles, no solo para que no se acaben, sino para que no desaparezcamos y con nosotros nuestro alrededor. Pero, los humanos no somos los únicos que necesitamos de las plantas, los animales también lo hacen, y como no se pueden defender solos, nosotros tenemos que cuidar la naturaleza por ellos. Ahora, niños, vamos a evaluar todo lo que hablamos. Dice la A. ¿Qué animales se alimentan de las plantas? Menciona 2. B. ¿Qué importancia tienen los árboles para las aves y el huemul en las imágenes? Tienen que ver la imagen del video que está en su libro, chicos, y pueden sacar la respuesta de ahí. La C. ¿Podrían los animales de la imagen sobrevivir sin las plantas? ¿Por qué? ¿Y qué importancia tienen las plantas en sus vidas, o sea, en las suyas? ¿Ya? Todo eso lo van a pensar en todo lo que hablé yo anteriormente. Y sigamos. En la página 163 del libro van a desarrollar solamente esta sopa de letras, no lo demás. ¿Ya? Dice, descubre en esta sopa de letras los nombres de 3 frutas y 3 hortalizas. ¿Ya? Aquí les voy a dar un ejemplo. Ahí está la palabra alcachofa. Ustedes tienen que buscar las demás. ¿Ya? Eso, chicos. Y cuando terminen, me la mandan en lo posible al WhatsApp. Y si no pueden al WhatsApp, al correo. Y recuerden que la próxima semana tenemos clase por Zoom. Ya, niños, que estén muy bien, cuídense.